Hola queridos amigos y amigas del curso Sínodos y Sinodalidad del Boston College. Aquí Mauricio López Oropeza, secretario ejecutivo saliente de la Red Eclesial Panamazónica REPAM y colaborador en la Conferencia Eclesial de la Amazonía SEAMA y con el CELAM. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la presencia de la Iglesia en la Amazonía. Y quiero comenzar con un cuento que creo que nos puede ayudar a sentirnos más conectados con este territorio, más allá de su identidad geográfica y desde una perspectiva mucho más existencial. Dicen que había un misionero que se había preparado toda su vida para ir al Amazonas y había estudiado todos los ámbitos, los textos y contenidos que le iban a ayudar en esta misión. Se había preparado por años, pero no llegaba el momento en que fuera enviado a esa misión. Pasaba el tiempo y se sentía un poco ansioso, pero se seguía preparando con todo lo mejor de la teología, eclesiología y experiencias pastorales para poder ofrecer un servicio que fuera significativo. Pasado un tiempo, fue finalmente enviado a esa misión y recorrió los ríos adentrándose a las comunidades más lejanas, dejando atrás las ciudades en la Amazonía, esas medianas y pequeñas ciudades, para acercarse a las aldeas mayores y seguirse adentrando hacia los sitios más recónditos. Pasado un largo recorrido, finalmente llegó al sitio al que era enviado y, como suele pasar en la Amazonía y en general en las periferias, fue acogido con muchísimo cariño. Lo recibieron, le dieron de comer lo mejor que tenían. Y después de eso llegó el tiempo en que sintió que era momento de hablar. Y recordando todos los contenidos con los que se había formado, se puso de pie y habló apasionadamente sobre este proyecto de reino, de iglesia, de un Cristo que estaba encarnado con nosotros, que venía como buena noticia, que había dado la vida, que había muerto en cruz, que había resucitado. Después de hablar apasionadamente, les preguntó: después de escucharme, ¿se van a convertir a esta religión que les he traído? Y se hizo un silencio absoluto. Se preocupó, quizás algunas de las cosas que había estudiado no las había logrado transmitir bien. Revisó sus notas y volvió, con más fuerza, con más profundidad, con más elocuencia, con más pasión. Y siguió desarrollando estos temas, tratando de hacerlos cercanos al corazón de estas comunidades, de estas familias indígenas. Y nuevamente, cuando terminó de hablar, les volvió a preguntar: después de haberme escuchado, ¿se van a convertir a esta religión que les he traído? Y se volvió a hacer un silencio. El anciano sabio de la comunidad se puso de pie, con mucha serenidad le dijo: quédate con nosotros, vive con nosotros, conoce nuestra identidad, abraza nuestra identidad. Y si vives todo lo que dices, entonces te volveremos a escuchar. Aquí hay una invitación a reconocer este proceso histórico con sus paradojas de la presencia de la Iglesia en la Amazonía. La Iglesia en la Amazonía, en cuanto a territorio amplio, es quizá una de las presencias más amplias, más extensas, más encarnada en los sitios más lejanos, con una presencia histórica de larga data, con una proyección a futuro y que también poco a poco ha ido aprendiendo a configurar un proyecto a partir de ese diálogo intercultural. Pero al mismo tiempo ha sido una presencia llena de claroscuros, como el Sínodo de la Amazonía lo ha señalado en todos sus documentos y como se ha señalado desde siempre. En este sentido queremos también invitarnos a unas y todos aquí a esa revisión que el Papa Francisco ha planteado también en el diálogo que ha tenido con los movimientos populares, y es el de pedir perdón. Perdón por los pecados y los crímenes cometidos por la Iglesia en los procesos colonizadores y algunos que se siguen repitiendo. Necesitamos purificar la intención, asumir estas dificultades, pero también, por otro lado, no quedarnos solo en eso. La Iglesia ha presentado en medio de la realidad una cantidad enorme
de mujeres y hombres que se han entregado hasta las últimas consecuencias, dando la vida en medio de los pueblos, acompañándolos, abrazando su identidad, sus lenguas, sus culturas, incluso muchísimas y muchísimos profetas, mártires, de algunos quienes incluso sus nombres no sabemos ni nunca sabremos, y otras presencias pastorales que quizá no serán reconocidas jamás, pero que hacen la diferencia todos los días en medio de esa realidad. Creo que la Iglesia está llamada a reconocer esta como paradoja de su presencia y abrazar cada vez más este ideal de construir reino a partir de crear condiciones de vida, de justicia, de defender la vida, de aliarse con los pueblos y las comunidades, abrazando y respetando también su cultura y no sentirse amenazada en su propia identidad, sino compartirla desde la perspectiva también de enriquecimiento. Son las semillas del Verbo encarnado, que claramente se insiste en los documentos del Concilio Vaticano II, que nos ayuda a identificar la presencia de Cristo ahí, un sentido de fe, una presencia de Dios preexistente antes de la llegada de los misioneros, que ha hecho parte y ha configurado sus culturas. Y en este mismo sentido, una noción también de la fuerza de estos territorios socioculturales, para que en esta perspectiva de ir a las gentes, de adyentes, como dice el Concilio Vaticano II, nos vayamos también sintiendo y llamados a compartir, a dar razón de nuestra esperanza, pero en esta perspectiva de desarrollo, sin imponer, sin irrespetar, fortaleciendo las identidades, las culturas, los territorios, respetando también las propias espiritualidades y cosmovisiones de los pueblos y logrando una armonía enriquecedora donde haya condiciones, donde hay una decisión expresa de no entrar en un contacto o un diálogo, pues respetar y acompañar la defensa de la vida, que es también causa del Evangelio. En este sentido es importante también entender la Panamazonía en su conjunto. Es un sistema también, un bioma que es como un organismo vivo, conectado a partir de 3 dimensiones, a partir de la perspectiva de los ríos, por lo tanto desde los deshielos de los Andes y los 9 países que están en la cuenca del Amazonas, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, cada uno con porciones distintas. Brasil con el 65% de todo el bioma panamazónico. Ecuador, por ejemplo, tiene menos del 2% del territorio de la Panamazonía, pero la mitad del territorio ecuatoriano es amazónico. Es decir, hay una manera distinta de mirar también esta riqueza y realidad como bioma. También hay que entenderlo entonces también en el sentido de la integración de la flora, de la fauna, que permite también una configuración de este territorio. Y luego también a nivel político, que se identifica también a partir de las demarcaciones específicas que se tiene en los países, 8 países y un territorio ultramar asociado a Francia, que es la Guyana Francesa, pero todos parte de un mismo sistema. Es muy importante que entendamos la territorialidad a nivel también de interacción simbólica, material, cultural, política, económica, ecológica, mucho más allá de una noción simplemente geográfica. Es una cuestión que trasciende también la perspectiva de fronteras y que, por ejemplo, la flora y la fauna no entienden de fronteras. Los ríos atraviesan con su propio proceso los países y las fronteras, incluso las comunidades indígenas, muchas de ellas son transfronterizas, están interconectadas, existían mucho antes de la creación de los estados-nación o de las experiencias colonizadoras, y por eso necesitamos reconocer a estos pueblos como los también verdaderos propietarios de este territorio, en interacción con las sociedades occidentales, sin idealizaciones, pero reconociendo y respetando que tienen una preexistencia que tiene que ser también respetada y considerada al momento de cualquier acercamiento.
Y en este sentido, entonces, también la Iglesia, como decíamos, ha sido santa y pecadora en este territorio, pero también ha sido profeta y mártir. Y sobre todo creemos que ha sido hermana y maestra en muchos sentidos en esta realidad. Hay también toda una presencia humana muy importante que nos ayuda a entender que no es un territorio baldío. Hay 33 millones de personas viviendo en este territorio, de las cuales casi 3 millones son pueblos originarios, que representan a cerca de 400 nacionalidades distintas. Hay cerca de 250 lenguas distintas que se hablan en este inmenso territorio. Y sobre todo también reconocer a estos mujeres y hombres que viven con patrones totalmente distintos, que son los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario, que como en este cuento que les decía al inicio, nos hacen también plantearnos cuál es nuestro modo de estar, cuál es la manera de compartir la vida, porque la pregunta sobre la presencia de Dios en ellos nos confirma que tenemos que defenderlos, permitirles que tengan también condiciones de vida y respetar su decisión de estar aislados. En el mundo se dice que hay quizás 140 pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, de los cuales 130 están en la Panamazonía. En este sentido hay un desafío inmenso, antropológico, pero también ecológico, político, social, cultural sobre todo, de respetar las espiritualidades y las cosmovisiones. Por eso es también muy importante una clave que el Papa Francisco nos da en la exhortación apostólica Querida Amazonía, que es contenido de este curso, y es que estamos llamados a reconocer a la Amazonía como un verdadero lugar teológico. Un lugar teológico, pero que también es un territorio en disputa. Hay muchísimos intereses presionando sobre este territorio, intereses externos, intereses que quieren devastar, extraer sin ningún miramiento, sin ninguna, conexión o respeto por los elementos espirituales, simbólicos, culturales de estas comunidades, que de hecho, mientras han permanecido en sus territorios, son quienes mejor los han protegido. No estamos con una perspectiva idealizada o romántica de la realidad, es una cuestión material. Cuando los pueblos permanecen, son quienes mejor respetan y protegen el territorio porque tienen una relación distinta con la tierra, entre los hermanos y hermanas y con las espiritualidades. Insisto que esto nos permite también, en clave de ecología cultural, aprender, respetar y emprender caminos también de diálogo intercultural que nos enriquezca. La Iglesia tiene mucho que aprender de estas culturas y también mucho que ofrecer, como ha sido por siglos. En este sentido también creo que es muy importante que reconozcamos que esta presencia hoy es determinante para el futuro. El Papa Francisco decía en el año 2013 a los obispos de Brasil: la Iglesia no está en la Amazonia como el que tiene las maletas listas, hechas, preparadas para irse después de explotarla. Ha estado presente desde el inicio del encuentro de las culturas y su presencia es determinante para el futuro. Por eso no es casualidad que haya un sínodo de la Amazonía, donde se tome a la Amazonía como lugar teológico, como locus, como un paradigma que nos permita mirarnos a nosotros mismos como sociedades, mirar esta necesidad de un diálogo intercultural y también mirar perspectivas de conversión pastoral para buscar otros nuevos caminos. Y es una realidad profundamente desafiante, porque como se podrán imaginar, las condiciones de misión ahí son difíciles y cada vez más complejas. Se han acabado en muchos casos los envíos de misioneros con ese talante y ese fervor que iban a pasar toda la vida en medio de las culturas, a aprender sus lenguas, a abrazar sus identidades. Ahora las presencias son muy frágiles, son muy limitadas, e incluso en cuestión de temporalidad no hay una opción de permanencia profunda en lo general. Hay una necesidad de fortalecer los ministerios propios.
Hay comunidades que están abandonadas literalmente, que no tienen acceso a los sacramentos, aunque por derecho. Para estos hermanas y hermanos de nuestra Iglesia Católica, merecen y tienen derecho de acceso a ellos. Es necesaria una nueva perspectiva de la ministerialidad, y sin embargo tenemos cerca de 1,000 congregaciones religiosas en este territorio, de las cuales casi 700 de ellas son congregaciones femeninas. La presencia misionera de la mujer en la Amazonía es la única que ha asegurado y garantizado la continuidad del proyecto de nuestra iglesia en medio de esta realidad. Si no fuera por las mujeres, no habría presencia eclesial vigente en este tiempo. Lo paradójico, según nuestros mapeos de la REPAM, es que si bien son el 70% de la presencia en el territorio, en cambio apenas tienen el 30% de los roles de responsabilidad. Y hay todavía un desafío inmenso en cuanto al reconocimiento ministerial del papel de las mujeres en este territorio. Y no se trata de privilegiar un ministerio u otro, se trata de reconocer lo que de hecho es una realidad. La presencia más importante, misionera, es de las mujeres como coordinadoras de comunidades, como agentes de pastoral social, como agentes catequistas, como quienes celebran la palabra, quienes acompañan a las comunidades en los momentos más significativos. La Iglesia necesita también encontrar nuevos modos, ampliar su perspectiva, sobre todo en el ámbito ministerial, porque las situaciones de devastación se siguen incrementando. Los incendios sobre la Amazonía están creciendo, incluso en este año 2020 han sido de una mayor magnitud que los ya de por sí gravísimos incendios del año pasado, y esto está asociado a un pecado estructural, a una complicidad criminal de gobernantes y de empresas que lo único que quieren es destruir, cuando en realidad el futuro planetario depende de este territorio. Y esto es un asunto también desde la perspectiva de la ciencia. El 20% del agua que es apta para consumo humano en el planeta, que no está congelada, se produce en este frágil ecosistema. Es decir, 1 de cada 5 vasos de agua que todas las personas tomamos en el planeta viene de la Amazonía. Le debemos muchísimo. Sin contar los océanos, la Amazonía es una grande productora de oxígeno, captadora de dióxido de carbono, productora de este sistema también de lluvias que permite de alguna manera una mayor estabilidad. Tiene enormes elementos también que le permiten al planeta tener una cierta salud y equilibrio, pero esto está en riesgo. Se dice que el proceso de desertificación de la Amazonía será irreversible cuando se supere el 25% de la deforestación de su territorio. Ahora estamos con certeza arriba del 20% de deforestación, y las cifras cada año, incluso en estos tiempos de pandemia, no han hecho sino aumentar. La Iglesia quiere ser entonces una aliada con los pueblos y comunidades, asumiendo una visión intercultural de defensa de derechos del territorio, de afirmación de los propios pueblos, pero también haciendo un anuncio que permita una iglesia con rostro amazónico, donde las ministerialidades puedan ser también ampliadas y expandidas, porque estamos hablando de más de un 90% de la presencia de la iglesia en este territorio, que son laicas y laicos, sobre todo laicas. Un pequeñísimo número de diaconado permanente que tiene que ser desarrollado. Sigue también presente la pregunta sobre el diaconado de la mujer, el cual trabajarán en algunos de los otros módulos, pero sobre todo dentro del sínodo está la propuesta de la mujer coordinadora de comunidad, todo lo que hace un párroco, que de hecho las mujeres hacen en la mayoría de las comunidades, hacerlo como un ministerio reconocido, que se pueda afirmar también este papel, que se pueda permitir en este sentido nuevos ministerios que sean coherentes con la realidad que estamos viviendo, para que haya una verdadera iglesia con rostro amazónico. Hay un largo camino por andar, y aquí hay 2 dimensiones que yo quiero colocar, y es que hay una pugna entre esta perspectiva del tiempo kairos, el tiempo de Dios, el tiempo propicio,
donde hay una revelación del Espíritu paulatina, que le va permitiendo a la Iglesia hacer sentido poco a poco, encontrando también su propia manera de ser y estar en el mundo. Y aunque los cambios parezcan lentos o imperceptibles, se van dando en configuración de una comunión con la vida, con la historia, con el proyecto de Dios, y que ahí sentimos que están los nuevos caminos para la Iglesia, entre tantos pues las redes como la Red Eclesial Panamazónica, pero también la propia Conferencia Eclesial de la Amazonía, que ha nacido como una propuesta inédita, sin precedentes, fruto del sínodo, que esperamos que inspire, que ilumine y ayude a otras regiones del mundo, pero también la vida consagrada en la Amazonía, con la CLAR, las conferencias de religiosos religiosas, las congregaciones específicas, la pastoral social Cáritas, las pastorales indígenas, presencias que por décadas se han jugado la vida y se la siguen jugando en un anuncio encarnado. Esto en perspectiva del Kairos. Y por otro lado, el tiempo Cronos. El tiempo Cronos, que es el tiempo presente, el tiempo actual, el tiempo que no permite demora, el que nos implica y nos llama a responder de una manera urgente a todos los signos de muerte que se extienden por toda la Amazonía y que producen en este sentido pérdida de futuro, pérdida de identidad cultural, pérdida de rostros concretos, de hermanos y hermanas que están siendo perseguidos, asesinados y expulsados del territorio, muchos de ellos hermanos de nuestra iglesia, hijos de nuestra iglesia, por defender la vida por la causa del Evangelio. Hay un largo camino por recorrer, pero volviendo al cuento inicial, se trata no de ir con una perspectiva de sabiduría superior, sino en la apertura del corazón al encuentro, sacándonos las sandalias, porque la tierra que pisamos es tierra sagrada, como el Papa decía, lugar teológico, y para encontrar nuevos modos, para que haya vida y vida en abundancia, futuro para este territorio, sus pueblos y sus comunidades, pero también para todo el planeta.